Hola, ¿qué tal amigos? Me encuentro en las instalaciones de Bloom México y el día de hoy vamos a hablar acerca de la fabricación de muebles como cocina, centro de entretenimiento, closet, etc. Así que acompáñenme. Bona, Steve, Gerson y yo venimos a tomar una capacitación sobre instalación de herrajes, pero ahorita no vamos a hablar acerca de eso. Mejor los voy a mandar con Yair, que está con la arquitecta Karen, que les va a dar unos tips previo a la compra o fabricación de muebles para su hogar. Así que vamos con ellos. Pues ya me encuentro aquí con Karen, quien es arquitecta y es experta en organización y optimización de espacios aquí en Bloom. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, Yair. Un gusto que hayas aceptado esta invitación. Me gustaría platicar precisamente de esto que nosotros tenemos que considerar antes de fabricar o de mandar a hacer un mueble, poniéndome en el lugar de tal vez quien está en casa. Ahora con la situación en que vivimos, estuvimos encerrados prácticamente. Seguramente encontramos muchos desperfectos o necesidades en casa, como tal vez un closet, una cocina, tal vez un espacio para el centro de lavado, qué sé yo, ¿no? La pregunta en concreto es, Karen, ¿qué es lo primero que debemos de saber o considerar antes de ir con el carpintero, antes de ir a una fábrica de muebles para que nos hagan algo? Pues sí, tienes mucha razón. Ahora que hemos estado más encerrados que antes, es más fácil ver los desperfectos o cosas que queremos mejorar en casa. Y yo creo que hay dos opciones, ¿no? O cambiar un espacio por completo, ya sea la cocina o un closet, y hacerlo totalmente nuevo, o alguna remodelación tal vez, o alguna mejora. Entonces, si es una mejora, por ejemplo, yo lo viví hace algunos meses. En mi cocina, por ejemplo, pues se azotaban las puertas, un cajón se caía. Entonces yo creo que ese sería el primer paso, pensar en las cosas que nosotros queremos mejorar en casa, dependiendo del espacio, en las cosas que tal vez nos molestan, y eso posiblemente tenga solución, ¿no? Si el espacio ya existe, eso sería mi primer recomendación. Y si es un mueble nuevo, entonces pensar en, uno, ¿para qué lo quiero? ¿Qué quiero guardar ahí? Eso es algo muy importante porque regularmente nos vamos mucho por cómo se ve, sí. Pero dijiste primero eso, ¿no? La funcionalidad, ¿para qué lo necesitamos, claro, ¿no? Sí. Eso está bien interesante. Sí, y eso pasa en verdad a la hora de comprar cualquier cosa, hasta unos zapatos, unos pantalones, lo que sea, ¿no? Siempre nos enfocamos más en el aspecto estético. A nosotras nos pasa mucho, vemos unos zapatos y te vale si te duelen los pies a la hora, pero... Mientras te veas bien, exacto, no pasa nada. Lo mismo pasa en la casa. Queremos comprar un mueble que combine, que se vea súper bonito, que esté a la moda o en tendencia, pero igual y ni cabe. Ya cuando lo compras, llega el mueble y no cabe o no te sirve para lo que querías, ¿no? Entonces, digamos que lo primero es identificar nuestras necesidades como usuario, ¿no? Sí, y seguramente el diseñador, el carpintero, los va a ir guiando, ¿no? Ese se supone que tendría que ser su trabajo, que interprete lo que uno quiere como usuario, o lo que uno necesita, y así ir juntos trabajando. Eso es muy importante, ya sea si tú que nos estás viendo eres carpintero, diseñador o arquitecto, el diálogo con el cliente, el diálogo con el usuario es clave, ¿no? Porque hay un dicho muy común en el tema de la construcción, que es el cliente siempre tiene la razón, pero la realidad es que a la hora de un diseño a medida, creo que esa frase llega hasta cierto punto, porque el cliente pues sabe cuáles son sus necesidades, uno no las conoce y ahí pues sí tiene la razón, pero de ahí nosotros como tal vez diseñadores o los diseñadores, carpinteros, etcétera, sí tienen el trabajo de guiarlos, ¿no? Tomarlos de la mano y darles opciones que puedan cumplir ese objetivo, ¿no? La primera, que es la funcionalidad. Exacto. ¿Cuál crees tú que sería el segundo punto, o si es que hay algún segundo punto? Y el segundo punto tendría que ser la estética o el diseño, sí, los colores, acabados. Ahora con tantas herramientas que hay, Pinterest, para uno como usuario en verdad es una gran herramienta, nos inspiramos muchísimo.
Entonces, sí, número 1, como tú dices, Jair, funcionalidad. Y número 2, el diseño, ¿no? También es muy importante tomar en cuenta o pensar como usuario por cuánto tiempo pensamos tener ese mueble. Una cocina, por ejemplo, no sé, en cuánto tiempo quieren cambiarla, ¿no? Muchos decimos para toda la vida, o sea, en 30 años o hasta más. A lo mejor un closet igual, ¿no? Siempre pensar en ese tiempo de vida de un mueble. Y en este caso, ¿qué es o cuál sería la media que tú recomendarías de durabilidad? Porque ahí entran muchos factores. El paso del tiempo, un mueble bien hecho pues tiene que ser durable, como mencionas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el tema de las tendencias? ¿Cómo se puede considerar eso? Porque tal vez yo viéndolo desde una perspectiva como usuario, puedo decir, ok, sí me va a durar 30 años, pero ¿voy a ver el mismo diseño 30 años? Se me ocurre que tal vez los cuerpos, ¿no? Como se les llama comúnmente a tanto las cocinas como los muebles, pueden ser de un tono general y lo que renueve sea solamente las caras. Eso podría ser, y de hecho es algo que recomendamos mucho. Cambiar, por ejemplo, el color de las caras o de los frentes de los cajones o las puertas debería de ser algo sencillo y saldría pues relativamente accesible. Sí, a una fracción del precio de una cocina completa. Ya le das un aspecto totalmente diferente a tu espacio. Totalmente. Y después de tener encubierta ya la funcionalidad, el diseño, que para mí, bueno, como un usuario común y corriente, yo hubiese pensado, como te había dicho, el diseño va primero, me deslumbró, pero bueno, ya vimos que va en segundo lugar, de acuerdo a tus recomendaciones. ¿Cuál iría después si es que hay una tercera? La tercera recomendación es que se fijen mucho en la calidad. En la calidad de fabricación, por ejemplo, de los acabados que use el carpintero o la fábrica o, por ejemplo, la tienda de muebles, que se fijen mucho en el herraje, eso es bien importante. Nosotros a veces vamos a una tienda, podría ser departamental, en donde se supone que venden muebles de mucha calidad y de repente ves herrajes que en verdad no... Pues no sé, ustedes se pueden dar cuenta cuando las puertas azotan, o si en un cajón ven en los costados un fierro, la corredera, eso quiere decir que pues no es de mucha calidad. Eso también influye muchísimo y siempre teniendo en cuenta, siempre teniendo en la mente el tiempo que piensan tener el mueble en su casa. Si ustedes dicen por un par de años, pues entonces ese tema o esa recomendación que les damos, pues no importa. Sí, claro. Pero si ustedes quieren ese mueble por años, por 10, 15, 20 años, que es el tiempo promedio de vida de una cocina, por ejemplo, entonces es un aspecto muy importante, ¿no? Ok. Y eso es algo que me gustaría abordar un poquito más o ahondar un poquito más. Pero mientras tanto vámonos con Jairo, que tiene ahí un reportaje con el buen Armando Mata, el gordito de las bisagras. Y algo bueno nos tienen que compartir. Vamos contigo, Jairo. Bienvenidos a otra edición más de Reportajes para Herramienteros. ¿Sabían que existen herramientas que nos facilitan el montaje de herrajes? El día de hoy me encuentro con nuestro buen y querido amigo Armando Mata. ¿Qué onda, amigo? ¿Bien y tú? Aquí dándote lata, ya sabes. No, hombre, ¿cuál lata? Bueno, él nos va a explicar acerca de estas herramientas. Así es, justamente tú lo mencionaste, son herramientas y te facilitan mucho hablando del montaje en general, del herraje, y también al tener precisión al momento del montaje. Entonces, como ves, son herramientas, hay herramientas muy manuales, donde tú puedes partir de una regla de plástico tal cual, flexible, que no se va a romper, donde tú marcas tu línea y con un lápiz tan sencillo tú puedes tener ya las marcas predeterminadas de acuerdo al sistema que estás instalando. O algo un poco más elaborado, donde te ayuda justamente, de hecho esta ya la he mostrado algunas veces, donde puedes hacer las perforaciones de bisagra, ya sea en el taller o en obra, dependiendo de qué es lo que tú requieras, ¿vale? Una duda, Sí. noto los colores de Blum. Estas herramientas son diseñadas por Blum. Justamente ahí hay pues ingenieros trabajando en alguna parte de Austria, donde hacen todo el desarrollo de estas ayudas de montaje o plantillas, como le conocen la mayoría. Por ejemplo, hablando de plantillas, en general tenemos un montón de opciones.
Ajá, herramientas pequeñas, que son fáciles de trasladar o de llevarte a cualquier espacio y que aún así te sirven un montón al momento de hacer perforaciones o así. Entonces, por ejemplo, está esta regla donde, a diferencia de la de plástico que viste, aquí puedo perforar directo. ¿Ya viste que esto es metal? De acuerdo a las medidas que estoy viendo aquí, ¿en qué sistemas se encuentran de medición? Justamente, y qué bueno que tocas ese tema, el sistema es milimétrico y justamente hay un sistema estándar que no es propio de Blum, en general aplica para muchos herrajes a nivel mundial y justamente está preparado para ese sistema universal. Lo padre es que tú lo puedes calibrar en general cualquier plantilla de nosotros, dependiendo del sistema que estés instalando o la situación del montaje que tengas, ¿no? Como esta regla, o por ejemplo hay otras que te ayudan para hacer perforaciones un poco más grandes, dependiendo del sistema que tú requieras, ¿no? Mencionaste algo de sistema universal. ¿Esto quiere decir que funcionan solo para herrajes Blum o cualquier otro tipo de herrajes? Qué buena pregunta y qué bueno que sacas ese tema, porque normalmente dicen, las plantillas de Blum nada más funcionan para Blum y ya. En verdad, la mayoría de las plantillas o ayudas de montaje en general funcionan como al ser un sistema estandarizado a nivel mundial. Prácticamente casi todas, no digo que todas porque hay unos esquemas que son patentes de Blum, por ejemplo, hablando en específico de bisagras, pero en los demás, como son perforaciones a cada cierto o determinado milimetraje, entonces se vuelve prácticamente universal. Entonces sí, puedes utilizarlo para otros sistemas que no sean precisamente de Blum, y eso es lo padre. Órale. Y bueno, ya casi para terminar, estoy viendo que todas estas herramientas son manuales, hasta aquella que está un poco más compleja. Pero existen otro tipo de herramientas con las que cuentan para hacer, no sé, trabajos más automatizados. Sí, de hecho, por ejemplo, tenemos uno que muchos la conocen como embisagradora, que en verdad es una máquina, le llamamos nosotros mini press. En específico hay un modelo que es neumático, requiere aire, presión y 220, no requieres más. Y eso, lo padre es que te ayuda a montar una bisagra en segundos, literal en segundos, y una base de bisagra en segundos. De hecho, he hecho algunas demostraciones donde puedo montar una puerta con bisagras y las bases de la bisagra que ven en el lateral del mueble en 1 minuto. Entonces, hablando de procesos ya donde requiere sacar de manera más rápida y precisa aparte, existen esas ayudas de montaje o esas máquinas que te van a ayudar a ser preciso y rápido. Muy buena manera de eficientar el trabajo, como ven. Bueno, hasta aquí dejamos el reportaje de hoy, esperemos que les haya gustado. Si quieren saber más acerca de estas herramientas, les invito a que sigan a nuestro buen amigo Armando Mata en sus redes sociales. Por favor. Y bueno, por el momento es todo, nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias, Armando. Gracias a ti, amigo. Cuídense mucho allá en casa. Chao, chao. Pues muchas gracias, Jairo, por ese super reportaje para herramienteros. Continuamos contigo, Karen. Hablaste de la calidad en cuanto a la durabilidad, tal vez, relacionándolo con la durabilidad a través del tiempo. Y como bien mencionabas, sí, necesitamos que nuestra cocina, nuestro closet, nuestro centro de entretenimiento nos dure a través del tiempo. Pues va de la mano con un buen herraje, ¿no? Que es lo que mencionabas en cuanto a calidad de componentes, no solo de materiales, que puede ser madera natural, puede ser aglomerados, y realmente los materiales evolucionan y se adaptan a los tiempos, a las tendencias, etcétera. Pero también entra el conflicto del precio, ¿no? Creo que como usuario el pensar, ok, sí quiero algo que me dure 30 años, pero me va a costar ¿cuánto? 50,000, 100,000, 200,000, 500,000, 1 millón, porque sé que, por ejemplo, Blum, específicamente hablando de Blum, tiene soluciones que pues son muy, pues yo lo quiero decir como llamativas o que se ven impresionantes. El tema de motores que simplemente con presionar la tapa ya se está levantando la tapa del gabinete, que pues eso yo creo que cualquiera quisiera tener en su casa, ¿no? Sí, tenemos que gastar mucho, tenemos que considerar un gran presupuesto para esto o no. Pues mira, hace poquito vino un arquitecto que diseña muebles y que vende cocinas también, y él dijo algo que nunca se me va a olvidar porque tiene toda la razón. Dijo, una cocina cuesta lo que tú quieres que cueste. O sea,
Para mí puede ser algo muy caro, por ejemplo, estas puertas que abren con motor, que es algo de mucha tecnología y que emociona muchísimo. Yo no he conocido a una persona que no quiera tener eso en casa. Tal vez para mí es muy caro ese producto o esa solución, pero a lo mejor para ti no. O sea, igual y tú dices, yo pongo de esos 10, ¿no? 10 en casa. Entonces, en verdad hay para todos los bolsillos. Y aquí en Bloom tenemos herrajes en verdad para todos, ¿no? Decimos que Bloom es para todos. Por lo general dicen Bloom es carísimo, pero en verdad no conocen todos nuestros productos. ¿Me podrías poner un ejemplo? Me gustaría tener los dos ejemplos, tal vez de lo más accesible y lo más top de lo top. Por ejemplo, hablando de cajones, que eso es, podría ser otra recomendación. Una de las principales recomendaciones sería que también pongan o procuren tener cajones en lugar de puertas con bisagras. Y hablando de cajones, tenemos una línea que es de la más accesible que tenemos, pero no por accesible quiere decir que se azoten los cajones, es decir, cierran suave, que esa es una gran comodidad. Y, por ejemplo, un cajón para guardar cubiertos está alrededor de 350 pesos. ¿350 pesos? Con cierre suave, que por ejemplo eso es algo que yo tengo en mi casa. ¿Qué? Yo rento una casa por aquí y no quería... Sí, invertir mucho, ¿no? Al final. Hasta que llegó el encierro, ya no quiero que se caiga mi cajón, entonces cambiamos las correderas, ahora cierran suave los cajones, ya no se asusta mi perro cada que cierro el cajón. Y entonces, bueno, un cajón 350 pesos. O tenemos lo de más alta tecnología, que pues no hay punto de comparación en verdad. O sea, aunque los dos son cajones, son tecnologías completamente diferentes. Y un cajón también para guardar cubiertos con nuestro producto top está alrededor de 1,200 pesos. ¿Qué sería cuál modelo? Legrabox. Legrabox. Y aquí hay que tomar en cuenta algo. Bueno, yo ya he tenido la oportunidad de que Armando nos dé un par de capacitaciones al respecto. Siempre ando de preguntón con Armando. Y por poner todavía más en contexto esto del tema de precios, estamos hablando de que estos precios son aproximados, obviamente, depende de cada distribuidor. Y obviamente es el sistema de Bloom, ¿no? Como tal, porque influye mucho la madera con la que vas a poner el frente, etcétera. Entonces, digamos que esos 350 pesos por cajón podría ser ya con mano de obra, que será unos 500, 600 pesos. A lo mejor, ¿no? Sí. Que si lo piensas, ya por tener cierre suave, ya por tener un cajón que no se va a estar moviendo, no se va a estar zafando, ya es que soporta 25 kilos además. O sea, ya no hace tampoco sentido, ¿no? El decir, ok, ya estoy pagando algo accesible y muy funcional, ¿no? Y en el caso de Legrabox, ¿qué es la diferencia? ¿O qué me haría a mí como usuario decidirme por uno que cuesta 350 o por otro que cuesta 1,250 aproximadamente? Aproximadamente. La diferencia es la tecnología y el diseño también. Los colores es algo que importa muchísimo en el diseño de un mueble. Por ejemplo, el sonido que hace al abrir un cajón y el otro, por ejemplo, el top no hace ni un ruido. El confort, pero en verdad la calidad y la garantía, ya sea en el más accesible o en nuestro producto top, es la misma. Súper. Y ya para cerrar esto, mencionabas, aunque no era del tema, el punto de los cajones, siempre como recomendación. ¿Esto es por qué? Yo creo que todos tenemos una puerta en un gabinete bajo la cubierta, ¿no? Por ejemplo, en la cocina o en el baño. En el baño es muy común que hayan dos puertas abajo del lavabo. Lo que pasa es que el mueble, por ejemplo, es bastante alto y solo guardas cosas ahí abajo, ¿no? Te tienes que meter al mueble, te agachas, te hincas. Alguna vez conocimos a una señora, un usuario final, que era parte de su cocina tener un cojincito. Nosotros pensábamos que era para el gatito o un perrito, no sé, nunca lo vimos. Preguntamos y nos dijo, es que lo uso para hincarme y no hincarme en el piso, ¿no? Sino poner el cojín y estar ahí mientras encuentro la tapa del topper.
Entonces es algo que a diario vivimos, obvio nos acostumbramos y muchas veces no sabemos que es algo que se puede mejorar. Y siempre pensar en el tiempo de vida del mueble. Por ejemplo, ahorita estamos muy jóvenes, Yair y yo. Él y yo todavía nos podemos agachar, podemos estar ahí adentro del mueble buscando cosas, pero a lo mejor en 10 o en 20 años, y hacer eso, no sé, 10 veces al día. Sí, increíble, ¿no? Es el dolor, o el cansancio, o la fatiga. O la flojera, o el tiempo. Puedes ahorrar mucho tiempo, ¿no? Al usar tus muebles, ese es otro punto. Por eso la recomendación de usar cajones en lugar de puertas. Otro punto importante, bueno, obviamente la comodidad a lo largo de los años, pero también en un mueble con cajones nos caben muchas cosas más que en un mueble con puertas y entrepaño. Eso sí es cierto, Otra gran ventaja de tener cajones, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, hasta aquí lo vamos a dejar para que no se haga tan largo, pero nos da pie para otro video en el cual podemos platicar precisamente eso, ¿no? De los espacios, cómo podemos lograr que entren más usando cajones y más aún haciendo cajones más grandes, ¿no? Eso podría ser un tema bastante interesante que estoy seguro que les va a llamar mucho la atención. Vamos a cerrar recapitulando, ¿qué te parece? Entonces, punto número 1 sería... Número 1, la funcionalidad. El segundo punto sería el diseño o la estética. Los colores, por ejemplo, que nos gustan o que pensamos que combina en nuestra casa. Los materiales que nos gustaría ver o sentir. ¿No? El tercero sería la calidad. Siempre pensar por cuánto tiempo pensamos tener ese mueble y poner mucha atención en el herraje y en la calidad de los materiales. El cuarto punto, y muy importante también, pero lo mandamos hasta el final, sería el precio, claro, estábamos platicando del precio. Que te puedes adaptar, ¿no? Al final te puedes adaptar entre uno u otro, lo que hablamos de los cajones, pero que también no es nada menos importante, ¿no? No, es bien importante también. Y podríamos agregar un quinto, que eso depende de nosotros como usuarios, el cuidado que le demos al mueble, ¿no? Eso es bien importante si queremos asegurar que dure por muchos años ese mueble, entonces tendríamos que cuidarlo y darle el mantenimiento correcto para que este tiempo se cumpla. Súper bien. Pues Karen, muchísimas gracias por estos puntos. Yo sé que es algo que tal vez ustedes platican mucho con quienes vienen a tomar capacitaciones o cursos, pero muchas veces lo pasamos por alto. Y realmente son puntos que si se ponen a pensar bien en casa, van a hacer la diferencia total entre tener un armatoste ahí que se llena de cosas y que realmente luego no encuentras lo que buscas, ustedes me entienden, a tener algo bien organizado que va a ser funcional, que nos va a generar cierto confort al utilizarlo y sobre todo que vamos a tener una buena organización y almacenamiento de nuestras cosas, sea closet, sea cocina, sea un bar incluso, aquí hablando de bar, sí. A ver si ahorita nos vamos al bar de aquí de Bloom para que lo conozcan y nos tomemos ahí un agua mineral. Muchísimas gracias, Karen. Gracias a ti, Yair. Y gracias. Espero que nos puedan invitar próximamente otra vez. Sí, siempre. Pues ahí está, amigos. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos hasta el siguiente video. Chao.